Te estarás preguntando, ¿cómo dibujo un elefante? Bueno, lo primero que hago es trazar este tipo de líneas bien básicas, como estas líneas blancas, ¿sí? Con el lápiz, fíjense cómo lo agarro. En este caso también estoy haciendo todo lo que es un poquito del fondo con un poco de perspectiva. Y una vez que está ahí ese boceto súper clarito de líneas básicas, recién ahí empiezo a darle forma la forma de la cabeza del elefante, las patitas del elefante, y empiezo a agregar los detalles, ¿sí? Pero lo primero que hago es un esquema súper básico de líneas, en este caso rectas, que me ayudan a dibujar mejor la forma. Si quieren algo más detallado y más explicado del paso a paso de hacer el boceto en particular, me lo pueden dejar en los comentarios y yo hago un video específicamente de cómo crear el boceto desde cero, ¿sí? Acá yo ya lo mostré cuando lo hice en vivo, pero acá le estoy dando como un resumen súper simplificado y rápido. Una vez que tengo el boceto, sí que empiezo a hacer los detalles. Después empiezo a hacer lo que es las sombras. Entonces, lo primero que hago es marcar las partes principales. Lo demás lo voy como detallando mientras hago la sombra. Ahora van a ver. Pero lo principal, que en este caso serían donde van los ojitos, donde van los cuernitos, donde van las orejas, las patitas y la posición y la perspectiva en la que está. Y con eso ya puedo empezar a sombrear. Tengo dos formas de hacer sombreados. En esta estoy haciendo como pequeños circulitos con un lápiz 2B. Y lo que voy a hacer es como una sensación de textura. O sea, que la oreja no se vea lisa, sino que se vea como texturada, ¿sí? Entonces ya no le paso el fumino, no le paso el dedo, no le paso nada. Simplemente le voy dejando como esos pequeños circulitos que estoy creando con esto para simular la forma, para que esto tenga volumen. Toda esta parte de acá, por ejemplo, tiene volumen. Y si no, lo hago con pequeñas rayitas, ¿sí? Para eso es necesario que tenga bastante punta el lápiz, porque a medida que la punta del lápiz se va redondeando, me da menos precisión y las líneas quedan menos precisas y se ve todo más suavizado, ¿sí? Entonces, si yo quiero algo que se vea más marcadito, bueno, me conviene tener una punta, el lápiz con bastante punta, ¿sí? Entonces, eso acá ya lo avancé un poco más. Voy creando con esta técnica todo lo que son las texturas de la piel, por ejemplo, estas pequeñas liñitas. Entonces, lo que voy haciendo es primero marcar las líneas de los pliegues de la piel. En este caso, estas son más rectas, más así como rectas. Las otras, las de la trompita, por ejemplo, son más cuadraditas. Y lo que hago después es crear como un degradé. De la línea hacia arriba o hacia abajo voy creando un degradé, ¿sí? Ahora lo voy a mostrar un poco más de cerca. Pero lo que simplemente hago es marco la línea. Y una vez que está ahí, hago un pequeño degradé con el lápiz suavecito, ¿sí? Desde la línea hacia arriba o desde la línea hacia abajo, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo tres valores, ¿sí? Cada uno de estos grises lo estoy llamando valores. Lo que hago es poder crear volumen. Si necesito mínimo 3 para crear volumen. Si no, si tuviese dos, nada más un tono clarito y un tono oscuro, se vería la sombra, pero no se vería el volumen, ¿sí? Entonces, fíjense cómo voy marcando. Primero marco todo y después sí voy acentuando dónde van más las sombras, dónde van más las luces, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá que quiero que se note mejor la sombra de esta piernita, lo que voy a hacer es empezar a apretar donde quiero más intensidad de oscuridad, ¿sí? Porque la trompita está dándole sombra a esa piernita. Entonces, lo primero que voy a hacer es como apretar un poquito más el lápiz en las zonas más oscuras. Voy creando lo que se ve detrás de las trompitas, por ejemplo, la patita de atrás, pero que se vería bastante más oscura. Voy diseñando todas las otras partes que me faltan, ¿sí? Porque como hice primero el boceto bien suave y básico, lo que voy haciendo ahora es darle los detalles en esta etapa de sombreado. Entonces, por ejemplo, una vez que ya tengo eso, voy a agarrar otro lápiz. En este caso es un 8B, este lápiz que estoy haciendo, y voy simplemente a oscurecer. Como esa zona es bien oscura, no necesito que se vea texturado ni nada. Se va a ver bastante plano, pero no le estoy pasando el fumino. Fíjense que todo lo que estoy haciendo es simplemente el lápiz. El fumino lo uso cuando quiero que algo se vea suave o cuando quiero que algo se ve un poquito más suavizado. Pero si yo quiero textura, como en este caso, y lo hago solamente a lápiz, ¿sí? Y el esfumino lo uso para algún que otro detalle muy marcado. Entonces lo que estoy haciendo acá es darle más sombra a cada uno de los pliegues. Fíjense que queda esa zona de oscuridad bien intensa, después un poquito más clarita y después la luz,
¿sí? Si sigo ese patrón voy a poder crear esta sensación de textura como de arruguitas, ¿sí? También si fuese una persona y quisiéramos crear arrugas, sería más o menos el mismo procedimiento, quizás no tan marcadas, pero sería algo así lo que haríamos si estuviésemos dibujando a una persona con arrugas, ¿sí? O cualquier textura que queramos hacer. En una tela, por ejemplo, haríamos más o menos lo mismo, por ahí un poco más grande cada una de los pliegues, pero sería básicamente la misma técnica para todas esas sensaciones que le queremos dar, ¿sí? Como el elefantito tiene tiene el sol de atrás, la sombra se va a venir hacia adelante. Entonces, debajo de las patitas voy a crear las sombras del piso hacia adelante. Si la quiero suave esa sombra, y me conviene hacerla con el fumino, ¿sí? Fíjense que todas estas sombras de la trompa también es como que quedan en el medio, no quedan en un costado, sino que quedan en el centro de la trompita, lo mismo que la luz, como está viniendo de la izquierda y de atrás, ¿sí? Hace que todos esos bordes de las patitas, del cuerpito, de las orejas queden como iluminadas, ¿sí? Entonces con el efumino voy a simular esa sombra del elefante para que se note. Acá les voy a mostrar un poco más de cerca cómo hago la textura de las orejas. Esta zona de la oreja está bien oscura, entonces estoy utilizando el 8B, que es este lápiz bien blando, ¿sí? Recuerden que los lápices se dividen en duros y blandos. Todo lo que sea B, ¿sí? 8B, 3B, 6B, cualquiera de ellos va a ser ideal para sombras, ¿sí? El 8B es el más oscuro que se puede conseguir. Hay otros más oscuros como el 9B, algunos pueden conseguir un 10B, pero el más común de usar es el 8B, que es el más fácil de encontrar, ¿sí? Entonces para nosotros es el más oscuro que tenemos hasta el momento. Voy haciendo pequeñas rayitas, fíjense, pequeñas rayitas, y dejo huequitos entre medio. Y ahora sí, le paso el efumino porque quiero que se vea suavizado esa línea, que no me quede muy marcada, simplemente que se vea suavizada. Y lo que voy a hacer después es agarrar mi goma miga de pan y voy a sacar una luz justo arriba de la sombra más intensa. Voy a poner una pequeña luz ahí, ven, como una pequeña rayita, y eso va a simular, se va a notar mejor el volumen de esos pliegues, ¿sí? Entonces voy creando pequeñas rayitas y debajo una luz, una sombra bien intensa. Eso va a generar como una sensación de grietas, ¿sí? Y como la goma miga de pan puedo hacer aplastarla o darle formitas, me sirve para hacer este tipo de luces, ¿sí? Y después lo que hago es un pequeño degradé, ¿sí? Como de textura con una línea quebrada para lo que es el dibujo este a lápiz, ¿sí? Entonces fíjense cómo voy simulando y acentuando las sombras para que se vea mejor la textura de estos pliegues de la oreja, ¿sí? Voy intensificando y todo lo demás de la oreja lo voy haciendo como con circulitos para que se vea texturada y no me quede como lisa, ¿sí? Entonces todo esto que está acá, que por ahora se ve liso, le voy agregando cierta textura, haciendo como una marañita. Es como si dibujara pequeños ochos, pero todos rapiditos y todos pequeños y pegaditos entre sí, ¿sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y todo esto lo voy agregando a estas orejitas para que cuando lo miremos de lejos se vea todo texturada esa oreja, como esos pliegues, esas grietas que tienen, sobre todo la textura de la piel de este elefante, ¿sí? Fíjense cómo se van haciendo, como se pueden formar como pequeñas I de lejos, fíjense cómo se va viendo, ¿sí? Igual que las texturas de arriba de la orejita, todo eso, ¿sí? Entonces, alguna parte por ahí quiero que se vea un poco más suave, que no me quede tan marcadas las líneas, y bueno, ahí sí le paso el efumino. Pero si no, lo dejo simplemente como está. Por ejemplo, en esta parte que quiero que se vea un poco más metida en la sombra, toda esa zona ahí no le da tanto la luz, entonces tiene que estar más oscuro. Primero le doy esa base y después sí le agrego textura con el lápiz. Es como hacer circulitos o pequeños ochos bien suaves, ¿sí? Como el lápiz de por sí es blando, va a generar textura combinado con el papel. Si el papel es rugoso también va a generar más textura todavía, pero si el papel es liso igual va a funcionar esta técnica. Y simplemente es eso, dar ochos y después con la goma miga de pan voy levantando para que se genere el volumen, ¿sí? Recuerden, el volumen se genera con un tono bien oscuro, un tono intermedio y un tono más clarito. Con esos tres valores pueden generar un volumen básico. Obviamente, cuanto más valores tenemos, más realista se va a ver nuestro dibujo y más volumen se va a notar, ¿sí? Entonces, lo mismo voy haciendo acá, donde voy generando todo tipo de luces para que se vaya notando que ahí pega el sol, ¿sí?
Y después lo que hago para que las zonas bien claras se noten es darle un poco más de oscuridad al cielo en este caso, ¿sí? Uso polvo de grafito. Yo para hacer las nubes, yo ya mostré un video, hay un video acá en el perfil de cómo generar nubes con esta técnica de polvo de grafito, así que si quieren pueden ir a verlo ahí, pero simplemente se pone el polvo de grafito y después con la gomita se van borrando las nubes, ¿sí? Y con el lápiz acá ya estoy dando más detalles y como ven ahí ya me va quedando terminado y espero que este tutorial les sirva.